29 de mayo de 1977, en el estadio Carlos Tartiere, Oviedo y Sporting se disputaban la hegemonía y el ascenso. Se produjo el recordado triunfo en los rojiblancos por 2-1 que les llevó a Primera División. El Oviedo tendría que esperar hasta la temporada 87-88 para conseguirlo por segunda vez de la mano de Miera. Alarcón había adelantado al Oviedo, pero un fallo muy comentado del meta Dukovic y el decisivo tanto del delantero Ferrero levantaron el resultado. Ini, el jugador más carismático en la historia del Sporting, que también participó en este trascendental derbi, tiene sus propios recuerdos de los duelos con el Oviedo. Oviedo-Gijón, yo creo que es los partidos que a un profesional siempre le gusta jugar, por el ambiente que se vive durante toda la semana. Pues la prensa ya se calienta los partidos, y yo creo que son especiales y que es al profesional donde le gusta estar, es en su salsa, ¿no? El campo siempre lleno y los comentarios en la calle, en los bares, en todos los sitios, entonces yo creo que se vive un pitín especial, ¿no? Son partidos muy bonitos. Las dos aficiones viven estos partidos con intensidad, reinando siempre una deportividad sazonada de simpáticas anécdotas. En 1945, un grupo de seguidores gijoneses, tras ganar el Sporting en casa 6-0, soltaron en plena calle Uría de Oviedo un saco de cangrejos pintados de rojo y blanco. Fuimos de martes y metimos los 6-0. Y estaba un pintor pintando una fachada allí a la entrada del Molinón, que yo no tuve que de tonta cuando lo vi, de una casina pequeña. Y me marchó, ¿no? Yo cojo la brocha y en el autocar del Sporting pongo Oviedo 6, Sporting 0. Y un guardia que había allí quería meterme presa. Me acuerdo de un derbi que tiró Campos un penalti y tenía que parar una gila para subir la cabeza y yo quedé sin hablar un cuarto de hora, estuve un cuarto de hora sin hablar porque el vehículo me parado. Y me acuerdo de haber perdido el Sporting 6-0 y ganar aquí al Oviedo 6-0, pero son cosas que tampoco tienen mucha importancia. Lángara es el máximo goleador en la historia de los derbis asturianos, con un gol más que los sportinguistas Ortiz y Prendes, que lograron 7. Tras el último ascenso del Oviedo a Primera, el fútbol asturiano ha recuperado la tradición de los derbis con toda su intensidad. El 8 de enero de 1989, el Oviedo derrota con un gol de Tomás al Sporting en el Tartiere. Un año después, Hex le da un nuevo triunfo al Oviedo. Nosotros preferimos ganar al Sporting por 1-0 antes de ganar al Madrid por 3-0, por 4-0. Para nosotros la victoria más importante es la que sucede contra el Sporting de Gijón siempre. Las autoridades políticas de la región tampoco han querido perderse los derbis como aquel que se jugó en la campaña 91-92 en Oviedo. La rivalidad entre los dos equipos se incrementó gracias a su paso por la Copa de la UEFA, que premiaba una excelente trayectoria en la liga. Se asistía a una época de éxitos que habían elevado la ilusión de los seguidores. En 1991, con Javier Irureta en el banquillo del Oviedo, Ricardo Bango, ahora en las filas del Sporting, consiguió el tanto de la victoria ovetense sobre su máximo rival, a quien, por cierto, se le negaba el triunfo en el Molinón. El Oviedo se reponía en esos momentos de su eliminación con mucho honor de la Copa de la UEFA ante el Génova. Bango, que había marcado contra los italianos en el partido de ida, hizo lo propio con el penalti señalado a Tati por derribo a Lacatus y batió a Isidro. Ciriaco Cano, un exjugador del Sporting que había dirigido a equipos inferiores de mareo, recibió la oportunidad de entrenar la primera plantilla tras la caída de García Cuervo en diciembre de 1990. Su trayectoria en esta campaña fue excelente y puso al Sporting en la UEFA con un final de liga de infarto en el que el Oviedo se quedó sin billete para Europa. Hubo que esperar a la última jornada para conocer el desenlace. Mientras el Sporting, plagado de bajas, ganó 0-1 en Valencia, el triunfo del Oviedo sobre el Castellón por 3-0 resultó estéril. Ablanero, otra de las instituciones del Sporting, ha vivido diferentes derbis asturianos en su club de siempre. Recuerdo los primeros años en los que íbamos a jugar al Carlos Tartiere, ¿no? Creo que había muchísima más tensión en esos encuentros que los que se disputaban en el Molinón, ¿eh? Posteriormente, creo que en el Molinón la gente se dio cuenta que también teníamos que crear un buen ambiente, ¿no? Eso sucedió tras una serie de derrotas en el Carlos Tartiere y en el Molinón que tampoco ganábamos, ¿no? Había ganas, por tanto, en el Sporting de obtener una victoria sobre el Oviedo cuando éste viniera a jugar al Molinón. Ocurrió el 3 de mayo de 1992.
Monchu conducía a su equipo a la victoria ante el rival vecino con un soberbio gol ante el que nada pudo hacer el veterano guardameta Viti. Hasta entonces, el Oviedo tradicionalmente tenía ventaja en los derbis que se habían jugado en primera, mientras el Sporting era superior cuando se enfrentaba al Oviedo en segunda. En la Copa, en cambio, los ovetenses han eliminado en 4 ocasiones a los gijoneses, siempre antes de los años 50. Con Ciriaco en el banquillo en esta temporada 91-92, después de haber alcanzado la cita histórica de la presencia en Europa, el Sporting tenía en sus filas a jugadores de la clase del portero Ablanedo, que tuvo que pasar sin embargo por la angustia que siempre supone una grave lesión. Abelardo, Arturo, Avelino, la incorporación de Iván al escaparate de la máxima división del fútbol español, y Ordanov y Juanele, entre otros. Por el lado ovetense, bajo la dirección de Javier Irureta, la plantilla reunía a futbolistas como Berto, Bango, Lacatus, Carlos, Gorriarán, Viti o Luis Manuel. Para Ciriaco Cano y Javier Irureta, la despedida de un derbi asturiano se encontraba muy próxima. En el caso del técnico gijonés, su puesto iba a ser cubierto en la temporada siguiente por el holandés Jacobs, que sería relevado por García Cuervo. En el caso de Irureta, su tarea acabó repentinamente en febrero de 1993, tras haberse convertido en el segundo entrenador con más años en el banquillo del Oviedo después de Manuel Meana. No, la rivalidad era más fuerte, no, yo creo que en absoluto. Yo creo que la rivalidad, al contrario, sigue siendo permanente. Desde ese taxista que salió hace poco diciendo que el Sporting que tenía que desaparecer, hasta los propios aficionados tanto de Gijón y Sporting que desean que los dos equipos estén en primera división. Yo creo que la rivalidad sigue siendo igual y ojalá dure muchos años. La prueba evidente es que cada vez que hay un partido de este tipo, pues en los campos, tanto el Molinón como Buenavista, pues tienen unas entradas excelentes, ¿no? Ya en la temporada 92-93, después de que el partido de ida acabara con victoria ovetense a domicilio gracias a un gol del delantero rumano Lacatus, el encuentro de vuelta se antojó más emocionante, aunque el Sporting regresó de vacío. Carlos, con su particular olfato de gol, doblegó por 2 veces la portería gijonesa defendida por Juan Carlos Ablanedo ante el delirio de los seguidores carballones. Los rojiblancos tuvieron en el defensa internacional Abelardo al autor de su único gol. La revancha la temporada siguiente se la tomó Juanele, que con este gol dio la victoria al Sporting. La vuelta concluiría en empate a 0. En la pasada campaña de Liga 94-95, el balance del derbi asturiano favoreció al Oviedo, ya que empató a un gol en su visita al Molinón con tantos de Pierre y Jankovic y superó por la mínima al Sporting en su campo gracias al acierto rematador del joven Oli. El Sporting no atravesaba por su mejor momento en ninguna de las 2 fechas en que se celebró el derbi asturiano la pasada temporada, al contrario que el Oviedo. Los gijoneses pasaron por el trance del relevo en el banquillo, en el que García Cuervo, entrenador de la casa y acostumbrado a soluciones técnicas de emergencia, sustituyó a Mariano García Remón. La situación en el Oviedo era muy diferente. Robert Prosineski, desahuciado en el Real Madrid, volvía por sus fueros en el centro del campo del Oviedo gracias a la confianza que depositó en sus cualidades Rado Mirantic. La incorporación del serbio Jokanovic, al que se contrató en plena guerra en Yugoslavia, y del croata Prosineski había dado sus frutos. Para traer a Prosineski hubo que depositar 100 millones de pesetas, pero la confianza en la adquisición era plena y se convirtió en la nueva bandera del equipo. Carlos seguía metiendo goles con ese espíritu combativo y peleón contra los defensas contrarios. El capitán Berto, un representante del pundonor asturiano, también colaboró a que se mantuviera hasta el final la ilusión por acariciar un puesto en la Copa de la UEFA. Prosineski, ahora ya en el Barcelona, era el auténtico pivote del Oviedo y su marcha será siempre recordada. En el campo, bueno, ya miras que puede ser un partido más, que son 2 puntos, pero luego ahora que saltas en el terreno de juego y ves las gradas llenas y el colorido, sobre todo azul aquí en el Tartiere, pues para mí, no sé, a lo mejor otros jugadores, ¿no? Yo creo que a mí me emocionó y sobre todo, bueno, marcando el gol, pues te puedes imaginar, ¿no? Para mí fue lo máximo porque sabía la alegría que suponía para toda mi familia, para la afición de Oviedo, el que, bueno, que luego durante la semana o 15 días se está hablando del derbi, los típicos chistes que hay, que bueno, que el del Sporting que se tiene que esconder un poco y tiene que tragar, el que gana pues lo celebra, lo festeja, la gente se ve alegre por la calle y bueno, eso suponía mucho y yo sabía lo que había conseguido con aquel gol, ¿no? Para el joven Oli fue un partido que no olvidará en su vida como profesional del fútbol.
Sin embargo, para el Sporting el derbi asturiano tenía otras connotaciones más preocupantes. El equipo gijonés viajó hasta Oviedo el 11 de junio de 1995 con la mirada puesta en la promoción de permanencia en Primera División. Era el último duelo de los dos clubes en la temporada y los gijoneses centraban todos sus esfuerzos en prepararse para el reto que suponía quedarse o no en la máxima categoría. A tal punto llegaba la preocupación gijonesa que al término del encuentro del Tartiere, Reza decidió concentrar a sus jugadores en Mareo para preparar así de forma más concienzuda la promoción contra el Lleida. Reza había llegado de Argentina junto a su compatriota Doria para relevar a García Cuervo en el banquillo. En cuanto al partido, el Sporting volvió a carecer de suerte ante la portería contraria, tal como le había ocurrido a lo largo de toda la temporada. Los gijoneses tuvieron muchos problemas en defensa y encajaron demasiados goles en el pasado campeonato. Fue con esta acción de Prosinieski que acierta a resolver el oportunista Oli, con la que quedó resuelto el derbi. La alegría del autor del gol, última figura de la cantera ovetense, queda bien justificada. El croata Robert Prosinieski se convirtió en uno de los protagonistas directos e indirectos del último derbi Sporting Oviedo en la Liga, que significaba además su despedida de este tipo de encuentros. Tuvo bajo su control el juego del equipo ovetense, pero se vio implicado en las jugadas más conflictivas. De hecho, tampoco pudo soportar la tensión propia de estos encuentros y fue expulsado por repeler una entrada. Después de su mala racha en el Real Madrid, Prosinieski supo ganarse para siempre el reconocimiento del público del Tartiere. Los siempre atractivos derbis entre Sporting y Real Oviedo constituyen cada temporada dos de los partidos esperados con más interés por los miles de aficionados al fútbol en Asturias. Resulta lógico comprender, por tanto, que la pasión de los seguidores se traslade desde las encendidas gradas hasta el césped, como ocurre en el Carlos Tartiere y en el Molinón. Así viene ocurriendo desde hace décadas en las que el Sporting y Real Oviedo y Sporting han tenido la oportunidad de medir sus fuerzas en las competiciones de Liga, tanto en Primera como en Segunda División y en menor medida en la de Copa. El telón de la temporada 1995-96 ya se ha levantado. Para los dos clubes asturianos, la ampliación de la Liga de Primera División a 22 equipos les ha evitado su enfrentamiento en la primera jornada del calendario. De esta manera, según ha deparado el segundo y definitivo sorteo, Real Oviedo y Sporting se enfrentarán este año por primera vez en partido oficial el próximo día 3 de diciembre en el estadio Carlos Tartiere. El encuentro de la segunda vuelta será en el Molinón el 14 de marzo del 96. Todo está dispuesto en uno y otro equipo. La rivalidad sigue en pie.